Muy buenos días, paz y amor, hermanos, amigos y radio oyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves desde esta bella tierra, como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que a modo de devocional espero que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sea de mucha bendición. Como siempre desde la atalaya, como vocero de parte de Dios traigo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros, y alertando porque puede que ya algunos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. La semana pasada desde la atalaya levantamos la voz para avisar de lo peligroso que es que entren unas gotas de veneno en tu vida. Lo peligroso que es el pensar que las cosas no son para tanto. Pero como Pablo nos recordaba, un poco de levadura leuda toda la masa, y cuando se trata de tu vida eterna, es algo muy importante. Muchos han empezado bien a correr la buena carrera, pero poco a poco se desviaron y ahora han acabado mal. También empezamos a ver lo peligroso que es no darse cuenta de los falsos maestros y de la falsa doctrina, o la doctrina adulterada que con algunas gotas personales o con intereses personales o cosas así, ¿verdad? Y bueno, hoy quiero seguir con este grito, quiero levantar la voz para hablar de lo importante que es que tengas la certeza de lo que escuchas, la certeza de saber lo que te predican. Y aunque voy a hablarte de la palabra y de la predicación y los predicadores, no olvides que todos en algún momento somos predicadores, unos en un púlpito, otros en sus familias, en sus trabajos, en tu ministerio, entre tus amigos. Todos tenemos este aspecto en algún momento de nuestra vida, por lo que, aunque me dirija más directamente hacia los predicadores y pastores, esto es para todos. ¿Estás seguro de lo que escuchas en la iglesia, en los canales de YouTube, en las redes? ¿Es la palabra de Dios? Quiero empezar hablando de la palabra en sí misma, porque no es lo mismo predicar la palabra que predicar de la palabra, como tampoco es lo mismo predicar que enseñar. La palabra con mayúscula, me encanta referirme a la escritura cuando a la Biblia, ¿no? Como la palabra en mayúsculas, porque sin duda es como Dios habla. Todo lo que hay escrito es inspirado por Dios y es tal cual su palabra. Sabemos que la palabra es creadora porque todo se creó a partir de la palabra, ¿verdad? Pues bien, hay 3 referencias en la Biblia en la que la palabra se describe a sí misma que para mí son impresionantes. Jeremías 23-29, ahí podemos ver 2. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? En Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es eficaz y viva y más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. También dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Y en Jeremías 5:14 vuelve a hablarnos de la palabra como fuego. Por tanto, se ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña y los consumirá. Pues bien, la palabra es martillo, la palabra es espada, y la palabra es fuego. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se supone que cuando se predica la palabra debería haber gente martillada, a la que le guste o no ser martillada, pero como las rocas se hacen pedazos, debería haber gente que se sienta así, hechos pedazos, pulverizados, los argumentos derribados, los cimientos destruidos, y eso por la palabra de Dios. Se supone que muchos deberían sentirse traspasados por esa espada, y con el dolor de ir separándose en ellos lo bueno de lo malo, deberían caer al suelo clamando perdón por sus pecados. Se supone que aquellos que están fríos y sin pasión deberían prenderse incendiados por Jesucristo y el vigor resurgir en ellos para vencer pereza, miedos y como aquellos primeros cristianos salir a la calle totalmente cambiados. Pero ¿qué vemos en nuestras iglesias? Esto no se ve. Por lo que lo más sensato es pensar que si nadie ha sido aplastado, si nadie ha sido traspasado, si nadie ha sido encendido, lo más probable es que no se ha predicado la palabra. Quiero hacerte una pregunta y de la respuesta dependerá mucho de hoy en adelante. ¿Alguna vez has sido traspasado por la verdad de la palabra de Dios?
¿Alguna vez has sido convencido de tus pecados secretos y puesto de rodillas, golpeado por la palabra de Dios? Si tu respuesta es sí, ese día oíste predicar la palabra de Dios. Si tu respuesta es no, tengo que decirte que no se te está predicando la palabra de Dios. Examina tu vida y piensa a qué predicación estás expuesto o expuesta cada día. Vivimos en una época donde los predicadores son en su mayoría personas complacientes. Tienen menos miedo a torcer la palabra de Dios y en ofender a los pecadores con la verdad. Tienen poco miedo a decir frases como Dios ha dicho y luego Dios no ha dicho nada. Muchos predicadores tienen poco temor en ser fieles. Tienen muy poco temor al Señor de señores. No temen a que Jesús les diga un día, yo no te conozco. No tienen temor a llevar a miles de personas al infierno. Tienen muy poco miedo de dejar de lado el Evangelio verdadero y reemplazarlo por mensajes de prosperidad, de salud, de riquezas. La Biblia dice en 2 de Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que se amontonarán conforme a sus propias concupiscencias y se apartará la verdad del oído. Pero tú sé sobrio en todo, cumple tu ministerio. Y al final, el engaño al que viven tantas personas hará que muchas ya no puedan discernir lo bueno de lo malo. Mirad, hermanos, predicar no es enseñar. Enseñar, los maestros que son necesarios en las iglesias también, pero escucha, predicar es convencer. El maestro informa a los que le escuchan de cosas que tal vez no sepan, pero el predicador encuentra a la gente aquí, en su situación personal y espiritual, y los mueve de donde están a donde deberían estar. El predicador toma a la gente de donde están y los convence de dónde pertenecen, a dónde deberían de llegar. Muchos confunden y usan indistintamente enseñar con predicar. Pero ¿cuánta gente sale de las iglesias con las cabezas llenas de información, pero nunca actúan en consecuencia? Porque es solo eso, información. La gente está sobresaturada. Mucha gente supone que un predicador es alguien en otro nivel, que le va bien en la vida, y por eso tiene dinero, estatus, poder. Cuando Jesús dijo, y nos dejó muy claro, que Él vino a servir y no a ser servido, para dar la vida por rescate de muchos. El Hijo del Hombre no tiene guarida, no tiene dónde reclinar la cabeza. Muchos suponen que un predicador es alguien que motiva. Un coach, un orador motivacional, que hace sentir bien a la gente, que le da consejo sobre su vida financiera. Muchos son como comediantes que hacen reír y que hacen una actuación los domingos y la gente se entretiene. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto es predicar, anunciar la paz. El predicador es aquel que, enviado por Dios, proclama las buenas nuevas para que las personas puedan convertirse de sus pecados y no salgan relajados. Pero no por quitarse el peso de sus pecados, sino porque se han olvidado de ellos y con un sobre han limpiado su conciencia hasta la semana que viene. El predicador enseña el nombre de Jesús para que al ser invocado el nombre del Señor sea para salvación. Es un encuentro entre las personas que tienen hambre de ser motivadas por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo, desde donde están, a ser llevados hasta donde pertenecen. Y me pregunto, ¿cuántos predicadores hay así, que predican la palabra en lugar de enseñar de la palabra? La cabeza no puede cambiar el corazón, aunque muchos piensan que sí. Piensan que si cambian la mente, con enseñanzas, la gente puede cambiar su corazón. Pero eso nunca será así. No es lo mismo predicar la palabra de Dios que hablar de la palabra de Dios. Cuando predicas la palabra de Dios, golpea como martillo, penetra como espada y quema como fuego. Muchos evitan ciertas partes de la palabra, como el infierno, el pecado, el arrepentimiento. Precisamente evitan el martillo, la espada, el fuego, porque están preocupados por los resultados. Están preocupados por la popularidad y el número de gente que viene a la iglesia. Y evitarán hablar de lo que incomoda, de lo que golpea, de lo que penetra, de lo que quema. Desde la atalaya levanto la voz porque puedo ver desorden en la iglesia. Y yo me pregunto, ¿por qué esto es así? La iglesia es la novia de Cristo, pura, inmaculada, vestida de pureza, y sin embargo veo muchas iglesias manchadas, como la iglesia no está comprometida con la obra de Dios. Y es porque el que predica no lo está. Porque han cambiado las cosas eternas por las cosas temporales. Dice Gálatas 1:8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, maldición.
El aviso es para todos. Examínate tú y huye de los que así sean. Los que han usado a la iglesia o el ministerio no escaparán de Dios. Los que han torcido la doctrina para beneficio personal no escaparán de Dios. Los que se han aprovechado de los incautos no escaparán de Dios. Los que han trasquilado las ovejas y han hecho mercadería del pueblo no escaparán de Dios. Los que han usado la palabra no escaparán de Dios. Los que se ponían, en el púlpito, abrieron un local llamado iglesia y solo lo usaron para un trampolín a su beneficio, no escaparán de Dios. Los que en vez de personas necesitadas vieron manos de trabajo, no escaparán de Dios. Los que vieron bolsillos en lugar de personas creyentes, no escaparán de Dios. Los que pusieron un poco de levadura al mensaje del Evangelio, no escaparán de Dios. Puede que escapen a los hombres, puede que escapen a Hacienda, a la ley, a sus pastores incluso, y pondrán sus mentiras delante de las personas, pero seguirán con sus negocios y su manera personal de vivir al servicio de su propio ministerio, de su propia iglesia. No escaparán de Dios. Estarán delante de Dios y no escaparán al juicio. No les valdrán entonces las mentiras. No podrán pagar con dinero, con prestigio, con reconocimiento humano a Dios. Irán al infierno. Porque habrán prostituido la iglesia. Habrán adulterado el ministerio de Dios, el reino de Dios. La iglesia debe ser edificada. El ministerio honrado, y ellos lo utilizan. La iglesia, el ministerio debe ser alimentada. Y ellos se alimentan del ministerio. Las ovejas necesitan comer y ellos se comen a las ovejas. Se alimentan de ellos, no ven almas, ven productos, ven materia prima. No les importa si pecan, solo les importan si diezman. Recuerda una cosa, hermano y hermana, no te voy a predicar nunca de cómo sacar lo mejor de esta vida presente. No me preocupa ni tu autoestima, no me importan tus cosas o tus talentos, porque un día todos estaréis delante de Dios desnudos, ante el Dios Santo. Esa es mi preocupación. Por eso, desde la atalaya, mientras Dios lo permita, seguiré levantando la voz para avisar de los peligros y tratando de convencerte para salir de donde estás y que te muevas a donde debes de estar, a donde tú perteneces, porque es ahí donde tú perteneces, a los pies de Jesús. Que Dios te bendiga.